En lo personal, para mí, artritis reumatoide, lupus y lo que son artritis sépticas son las tres fundamentales o pilares que tenemos que saber para cualquier tipo de examen, porque siempre nos van a preguntar eso. Muy aparte de las oligopatías seronegativas, estas tres para mí son las fundamentales. Siempre ante todo examen, yo lo que hago es aprenderme las áreas las más importantes y posteriormente bien estudiadas paso a las de menos importancia al momento de... Entonces, viendo las generalidades, como ya vimos a los alumnos que estudiaron la fusión de espondilitis, tenemos que hablar de articulaciones porque el reumato genera mucho eso. Entonces, nosotros podemos clasificarlas según su movimiento, según su tipo y según su estructura. Y aquí vamos a hacer, muy bien. Según su movimiento, las articulaciones podemos clasificarlas según su movimiento, que aquí tenemos las diartrósicas, las anfiartrósicas y las sinartrosis. Las diartrosis son las que tienen gran movilidad, anfiartrosis movimiento limitado y sinartrosis son las que no tienen movimiento. Recordemos que con diferencia espondilitis anquilosante, que el lugar de donde se afectaba mayormente eran las articulaciones anfiartrósicas, en artritis reumatoide el lugar más frecuente de las diartrósicas. Es un dato a tener en cuenta. Siempre tratemos de comparar los temas porque son los puntos diferenciales de más. Comparando se aprende un montón. Y según su tipo, podemos tener si son uniaxiales o biaxiales. Y según su estructura, podemos ver si son fibrosas o si son cartilaginosas. Eso es con respecto a la arquitectura. Ahora, si bien es cierto, las fibrosas y las cartilaginosas tenemos diferentes subtipos. En las fibrosas tenemos lo que son las suturas, necrosis y tenemos las sínfisis, ¿no? Recordemos que la sincondrosis, que la sutura la encontramos netamente en el cráneo, la sincondrosis en huesos largos y la sínfisis entre dos ligamentos. Y en las cartilaginosas, perdón, estas fueron las cartilaginosas, estas son las fibrosas, lo siento, tuve un gran lapsus. Y las fibrosas tenemos lo que son y cartilaginosas. Muy bien, ahora, con respecto a artritis reumatoide, tenemos que saber que la generalidad de las articulaciones tenemos dos categorías. Cuando son afectaciones de articulaciones sinoviales y cuando son afectaciones de articulaciones sólidas. Lo que más va a afectar a AR son articulaciones sinoviales, no nos olvidemos de eso. Y en los tipos de articulaciones sinoviales tenemos bastantes. Tenemos las planas, tenemos las de bisagra, tenemos pivote, bicondilias, condilias y las famosas esféricas. Recordemos que las planas, un ejemplo, tenemos la articulación acromioclavicular, las bisagras tenemos, por ejemplo, la atlantoxidea, tenemos la pivote, tenemos la atlantoaxial, perdón, y lo que son las bisagras, pues bueno, tenemos la articulación humeral, entre otras. Muy bien, eso es lo que ya le mencionaba, la articulación sinovial y las articulaciones sólidas. Una característica de la AR es que va a afectar la sinovia y va a haber una gran producción, básicamente, de linfocitos. No nos olvidemos de ese dato, porque producen anticuerpos, pero la característica de AR es que van a ser anticuerpos no circulantes. Ese es el dato. ¿Por qué? Porque a diferencia del lupus, sí son circulantes. Esa es la diferencia. Y es una de las explicaciones por qué el AR en el embarazo tiende a atenuar sus manifestaciones clínicas. En cambio, el lupus se agrava mucho más. Otras medidas ya mencionadas, tenemos las fibrosas y las cartilaginosas. En las cartilaginosas tenemos la sincondrosis y la sínfisis. Y la fibrosa, la sutura, las gónfosis y las sindesmosis. En la fisiopatología de AR, ya sabemos que es una enfermedad autoinmune, pero un dato importante es que la clona
o la clona afectada, la clona va a ser el CD69. Ese es el dato, el CD69. 4 El CD4 al expresarse una alteración en la CD69, esta va a ayudar a la expresión de linfocitos B para la producción de anticuerpos, anticuerpos policlonales y monoclonales, pero de predominio policlonales, a predominio de policlonales. Hay muchas etiologías. Nosotros tenemos lo que son los famosos HLA, y cuando nosotros hablamos de HLA tenemos que saber lo que son factores de riesgo y los factores protectores. Cuando nosotros hablamos de factores de riesgo, los clásicos tenemos dos, el DR4 y el DR1, que son factores de riesgo. Y los factores protectores tenemos el DR3 y el DR5. Ahora, relacionada además de estos dos, que tiende a ser el DR14. Pero si te preguntaran los factores más relacionados de riesgo, DR4 y DR1. Y bueno, haciendo un resumen para poder entender, cuando nosotros hablamos de enfermedades dermatológicas, tenemos que saber, para los chicos que no estuvieron en la clase de espondilitis, el número de articulaciones, tenemos que saber si son mono, o si son poli. Las monoarticulares son menos de una articulación, las oligos son de 2 a 4 y las poliarticulares son mayor de 5. Como les mencionaba la clase pasada, las monoarticulares nosotros tenemos que saber si son no inflamatorias o si son inflamatorias. En las no inflamatorias tenemos trauma y las osteoartrosis. Son asintomáticas, no tienen dolor. Generan clínica cuando hay fracturas. Después que una paciente les diga, doctor, me dan los huesos, creo que tengo osteoporosis, no es osteoporosis, es probable que sea osteoartritis, otra enfermedad, porque la osteoporosis es asintomática. ¿Ok? Y en las inflamatorias, pues bueno, la clásica tenemos la artritis séptica y la gota. Que recordemos que le preguntaran cuáles son las emergencias reumatológicas. Artritis séptica, es una emergencia. Gota, cuando es un cuadro pseudogota, también cuando es un cuadro hiperagudo, pero este es netamente muy raro. En las oligotropatías, pues bueno, ya hemos hablado la clase pasada, las características, aquí tenemos las seronegativas, y bueno, estas pueden ser o bien asimétricas o bien pueden ser simétricas. En las asimétricas pueden ser bien agudas o bien pueden ser crónicas. En las agudas, pues bueno, tenemos la artritis reactiva, y la artropatía enteropática. Y la crónica tenemos la artritis psoriática y la espondilitis anquilosante. Y en las simétricas, pues bueno, tenemos agudas y crónicas. Artritis como aguda, que también te puede causar incluso brucelosis. Y las crónicas, acá pueden ser incluso LES, también puede ser oligo. AR también se puede presentar como poliarticular. AR es poli, no oligo, pero también se puede manifestar como oligoarticular. No se olviden que en brucelosis también te puede causar un diagnóstico diferencial para mal de Poc, que ambos van a afectar el cuerpo vertebral, simplemente que mal de Poc es en la parte anterior del cuerpo vertebral, va a haber afectación, y la brucelosis al momento de tomografía es una lesión escalonada. Y en las poliarticulares, pues bueno, nosotros ya sabemos que aquí tenemos LES y artritis reumatoide, que si bien por cierto son entidades muy diferentes, tienen bastantes similitudes clínicas.
Por eso va a ser una artropatía erosiva, pero es reductible. Y estas no son no reductibles. Ese es el dato. Y el mejor ejemplo de reductible en lupus es la artropatía de Jacob, que casualmente también se da a nivel de desviación cubital, que es la más característica de AR, también desviación cubital, pero esta es reductible y esta no es reductible. Eso es lo más importante y lo más de, del número de articulaciones y las citoquinas que van a actuar, que son importantes, y no quisiera que se olviden, son tres, que siempre le van a preguntar y por qué son línea de tratamiento. Interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa e interleuquina 6. Esas tres, esas tres van a ser las dianas implicadas en la fisiopatología de la artritis reumatoide 6 y factor de necrosis tumoral alfa. No quiero que te vayas a olvidar de eso, es muy importante. Y siempre recuerden, chicos, que el sistema inmune siempre va a estar relacionado, o sea, siempre se trata de apoyar. Siempre se trata de apoyar. Por ejemplo, los linfocitos T, cuando hay activación de TH1, TH17, puede haber TH2, que en este caso no tiene nada que ver. Muy aparte de ser las células presentadoras de antígenos, siempre van a generar algo llamado expansión clonal, como han visto en inmuno, produciendo interleuquina 2. ¿Para qué? Para que le des con mucho más reacción. Eso es lo que siempre busca el sistema inmune. ¿Ok? Y no se olviden que la clona alterada o el objetivo es la CD69. CD69, interleuquina 1, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral son cosas que no debemos olvidar. Factores de riesgo DR4, DR1, DR14, factor protector DR5, DR3. Es importante, sí, porque estos factores van a ser de riesgo. Los protectores van a ser de riesgo en otras enfermedades. Lo que recuerdan, la clase de espondilitis o también de lupus, en algunos casos, de lupus o espondilitis anquilosante. Y el factor protector tiende a ser de riesgo. Por ejemplo, el DR3 es de riesgo en espondilitis, pero en una artritis es factor protector. Siempre eso es muy bueno porque tienden a preguntar y puede ser momento de confusión. En las manifestaciones clínicas, a diferencia de otras enfermedades reumatológicas, artritis reumatoide, si bien es muy sistémica, es demasiado sistémica, es más, lo que más se produce afectaciones son síntomas generales, como la mayoría. La más frecuente va a ser astenia, pérdida de peso, mucha pérdida de peso. El artritis reumatoide, tenemos que saber que el 70% de las erosiones articulares por radiografía ocurren en los primeros 2 años de la enfermedad. Hay mayor evidencia de infecciones, enfermedad vascular y linfomas. La principal causa de muerte en un paciente con artritis reumatoide depende. Menor de 1 año es infecciones. ¿Por qué? Porque estos pacientes van a estar siempre a la inmunodepresión por el tratamiento, pero a mayor de 1 año o a mayor tiempo son las infecciones cardiovasculares, riesgos aterotrombóticos bastante. ¿Ok? A tener en cuenta. Y los linfomas se ha mostrado, o hay relación que los linfomas en pacientes con AR tienen mayor de 4 veces probabilidades con respecto a la población normal. Y si les preguntaran de qué tipo histológico es el linfoma relacionado a AR, es el difuso de células B. Es el difuso de células B. ¿Ok? Entonces depende mucho, y especialmente si son pacientes con enfermedad poliarticular, enfermedad sistémica, alteraciones persistentes de la enfermedad. Ya lo que no había mencionado y es importante siempre es la epidemiología. ¿Cuáles son las características clínicas o epidemiológicas, perdón, de un paciente con AR? Que siempre nos van a preguntar. Como toda enfermedad reumatológica o autoinmune, va a ser más frecuente en mujeres, va a ser más frecuente en de la tercera a cuarta década de edad.
va a ser más frecuente en, mejor dicho, más frecuente en mujeres de piel blanca, que de piel negra. ¿Ok? Y si le preguntaran los factores de riesgo asociados de los ambientales, el único. Luego, si les mencionaran cuáles pueden ser los otros factores, la obesidad y exposición a silicosis. Pero el tabaco es el único factor ambiental demostrado en artritis reumatoide. ¿Y cuál es el único factor ambiental demostrado en otra enfermedad reumatológica? En, por ejemplo, el lupus, son los rayos UV. Es el único factor ambiental demostrado. Pero en artritis es tabaco. Y es importante porque son estos datitos de buen pronóstico o de mal pronóstico. ¿Ok? Bueno, vamos a verlo posteriormente. Eh, las manifestaciones tenemos neurológicas, hematológicas, digestivas, óseas, endocrinas, cutáneas, cardíacas, renales, pulmonares, bucales, oculares. ¿Cuáles son las más importantes? Las que siempre nos van a preguntar. Nos van a preguntar siempre los oculares. Nos van a preguntar siempre las hematológicas en artritis, oculares, hematológicas, pulmonares. Son las que nos van a preguntar, que tienen unos datos muy interesantes. ¿Ok? Cuando vean una enfermedad, tienen que saber siempre, una cosa es la causa más frecuente y otra cosa muy diferente es la más característica. Son dos cosas muy diferentes y a veces tendemos a confundir. Una cosa es la característica más frecuente, que quiere decir es la que se encuentra siempre en esa enfermedad o casi siempre, pero una cosa es la más característica. Vamos a tener siempre porque a veces nos pueden preguntar y puede ser motivo de que sea motivo de error de pregunta y sabiendo la respuesta. Siempre cosa más frecuente y más característica. De las manifestaciones articulares, la característica es que AR va a afectar mayormente articulaciones pequeñas. Ese es su dato, siempre van a ser articulaciones pequeñas. Siempre no, casi siempre, o mayor predominio. Raras veces afectan articulaciones grandes, y cuando afectan articulaciones grandes son en estadios ya establecidos, estadios muy avanzados. Tenemos que saber diferenciar cuando es un dolor mecánico y un dolor inflamatorio. Un dolor mecánico y un dolor inflamatorio. Siempre nos van a preguntar eso para diferenciarlo. En AR, la rigidez matutina es mayor de 1 hora, pero en el mecánico es menor de 1 hora. ¿Ok? Desaparece el dolor inflamatorio y el inflamatorio, pero en el mecánico es con el reposo. Y se agrava al revés, el mecánico con el ejercicio y el inflamatorio con el reposo. Siempre nos van a preguntar esos tres datos más que todo, muy aparte del estudio del líquido sinovial, que hay un cuadro diferencial, que vamos a verlo en otra clase. Siempre nos preguntan eso, rigidez matutina mayor de 1 hora, rigidez matutina menor de 1 hora, dolor aumenta con el ejercicio, dolor disminuye con el ejercicio, y inflamatorio disminuye con el ejercicio, aumenta con el reposo y una rigidez matutina mayor de 1 hora. ¿Por qué es importante? Porque hay una enfermedad que te da lo mismo, que es lupus, pero la diferencia es que la rigidez matutina del lupus usualmente es menor de 1 hora. Ese es el dato. Es menor de 1 hora. Porque recuerden que el lupus y artritis van a tener manifestaciones clínicas siempre muy frecuentes y muy parecidas. Pero la R, la rigidez matutina, siempre es mayor de 1 hora. No te olvides. Entonces, nosotros tenemos, va a haber afectaciones de artritis. Y acá lo que les quería decir, menciono aquí la artritis psoriática porque siempre es un diagnóstico diferencial. La artritis psoriática te va a afectar siempre interfalángicas distales, como ya lo había mencionado. Y AR te va a afectar siempre o casi siempre es interfalángicas proximales.
¿Ok? Ese es un dato. Afectaciones interfalángicas proximales, piensa en AR. Afectaciones interfalángicas distales, piensa en artritis psoriática o inflamatorias. ¿Por qué? Porque tenemos las no inflamatorias. Y aquí tenemos lo que es la famosa osteoartrosis. Que en la osteoartrosis también va a haber afectaciones de falanges proximales y distales, los famosos nódulos de Bouchard y de Heberden, y que van a ser característicos de cada uno. Por ejemplo, este es con respecto a las inflamatorias. Si nos dijeran las no inflamatorias, afectación de interfalángica, tenemos los de Bouchard, nódulos de Bouchard. E interfalángicas distales, tenemos los nódulos de Heberden, que eso es con respecto a las no inflamatorias, que la característica radiográfica son los famosos osteofitos. Son los famosos osteofitos. Eso es con respecto a las no inflamatorias. Pero las inflamatorias tenemos proximales, artritis psoriática, perdón, proximales, artritis reumatoide y distales, artritis psoriática. No quiero que te olvides de eso. ¿Cuál es la más frecuente? ¿Ok? ¿Y cuál es la más temprana en aparecer? La más temprana es una desviación metatarso falángica, pero usualmente pasa inadvertida. Esa es una de las características celulares más tempranas que puede haber, la metatarso falángica, pero tiende a pasar. Pero, ¿cuál es la más frecuente? La famosa ráfaga cubital o la desviación ulnar. La más frecuente es la ráfaga cubital. Esa es la más frecuente. Pero la más temprana es la desviación metatarsofalágica que te va a dar el famoso pie plano. El pie plano. ¿Ok? Y si te preguntaran qué articulaciones o cómo es es la localización de la primera, de la metatarso con la metacarpo. Perdón, de la metacarpo con la primera falángica proximal. ¿Ok? Esa es lo que es la ráfaga cubital. Es la luxación de la metacarpo con la primera falángica proximal. Ráfaga cubital. Ahora, ¿tenemos otras manifestaciones características? Sí, que ya vamos a verla en la siguiente diapositiva, como tenemos el dedo de botonier o el dedo en botón y el famoso cuello de cisne. Una característica también importante es que al momento de la radiografía vamos a ver zonas características de la que son articulaciones interfalángicas proximales, lesiones erosivas. Ahora, otro dato es la deformidad en Z, que es muy importante, y ya cuando vemos un paciente cis NAR, no hay necesidad de hacer diagnóstico, nada, porque es lo más tardío, ya es básicamente, ves esto y dices, ah, pues ya tiene artritis reumatoide, pero no queremos llegar a ese punto. No queremos llegar a ese punto. Las tres manifestaciones articulares que siempre nos van a preguntar. Tenemos el dedo de botonier, el del cuello de cisne y el dedo de martillo. ¿Ok? El dedo de botonier se da por lo que es la flexión, es por la flexión de la interfalángica proximal, flexión de la interfalángica proximal, más hiperextensión de la interfalángica distal. El cuello de cisne es lo que es al contrario, es lo contrario, una hiperextensión de la interfalángica proximal más una flexión de la interfalángica distal. Y el dedo martillo simplemente lo menciona con una flexión de la interfalángica distal, pero es muy poco común. Más frecuente van a preguntar siempre esto, ¿ok? Y no se olviden una vez más, la más frecuente es la ráfaga cubital, la más temprana lo que es la desviación metatarso-falángica del pie plano y lo que son cuello de cisne y cuello botonero.
botón. Hay un dato. Artritis reumatoide respeta el eje axial. Y recuerdan que espondilitis, no, afectación era más de eje axial, pero R la respeta, excepto en zona cervical. Zona lumbar, sacroileitis, AR no te causa, es casi improbable. Es un proceso casi improbable. La que sí te afecta es cervical. ¿Ok? Ese es su dato. ¿Respeta eje axial? Sí, excepto cervical. ¿Y cuál es el lugar más frecuente de afectación cervical? C1, C2. C1, C2. Cuando hay luxación atlantoaxoidal de C1 y C2 te puede causar síndrome clínica neurológica por compresión y puede causar mononeuropatías o patías. Eso es el dato a diferencia de otras enfermedades. Siempre, chicos, trate de comparar. Espondilitis anquilosante respetaba el eje axial, artritis no lo respetaba, artritis respeta el eje axial, pero excepto la zona cervical. ¿Qué te puede dar clínica neurológica por compresión? Pues no. En las manifestaciones extraarticulares, algo que tenemos que recordar, la manifestación extraarticular más frecuente siempre va a ser anemia, acá en artritis, por enfermedad, ¿ok? Anemia por enfermedad crónica. Se los digo esto porque anemia por enfermedad crónica es la más frecuente. Pero si ustedes ya han visto o todavía no están viendo lupus, les comento que también anemia por enfermedad crónica es la manifestación hematológica más frecuente. Pero la anemia para diagnóstico, por ejemplo, de lupus, es anemia hemolítica, pero no es la más frecuente. A ese punto que me refería a la forma más frecuente y más característica. Por ejemplo, aquí, más frecuente es anemia por el lupus, es la más frecuente. Pero en lupus, a diferencia, un datito más, es que la anemia hemolítica ya forma parte de diagnóstico. Ese es el dato. Siempre tratemos de comparar con otras patologías porque así no nos olvidamos y nos ayuda mucho en el diagnóstico diferencial. Y pregunta clásica de reumato, enfermedad que te produce un panus, AR, siempre, AR, ¿ok? Y el panus, básicamente, en lo que es una articulación sinovial, va a ser infiltrado de linfocitos B, macrófagos y linfocitos T. ¿Ok? Que es un panus indoloro, no duele. Ese es un dato importante, es indoloro, a diferencia de otras enfermedades, este es indoloro, ¿ok? Y los nódulos reumatoideos es importante, sí, porque nos van a indicar pronóstico. Ya eso es lo que yo les quería referir. En AR tenemos que saber enfermedades con buen pronóstico y AR con mal pronóstico. Un AR con buen pronóstico y un anticitrulinado, que ya vamos a verlo, un ACPP negativo, cuando la enfermedad comienza antes de los 40 años, es buen pronóstico. ¿Ok? Cuando hay nódulos reumatoideos negativos, eso es con lo que es con respecto a un buen pronóstico y el dato es cuando es etnia de mal pronóstico. En cambio, mal pronóstico, pues bueno, tiene que ser todo lo contrario. Factor reumatoideo y anti-CPP positivo. Cuando es mayor de 40 años, cuando son nódulos reumatoideos positivos y cuando es en raza blanca. En raza, en raza blanca. ¿Ok? Ese es el dato entre... ¿Por qué se lo digo? Porque aquí viene lo que yo les quería explicar. En los nódulos reumatoideos no es frecuente, pero sí es característico de AR. Eso es lo que yo les quería explicar con respecto a las primeras diapositivas. Los nódulos reumatoideos es característico, pero no es frecuente. Si tienes un nódulo reumatoideo, ok, es característico. ¿Y en qué zonas se encuentran? Se encuentran en zonas de extensión o de roce. Y si le preguntaran la zona más frecuente de nódulo reumatoideo, la región
en región olecraniana. ¿Ok? Es el lugar más frecuente de un nódulo reumatoideo, pero que no es frecuente, pero sí es característico de AR. ¿Ok? Y un dato, acá hay un síndrome. Si el paciente te dicen paciente con AR más nódulos reumatoideos positivos más más antecedente de mina o de silicosis o de neumoconiosis, un antecedente de que haya sido minero, que se haya sido pues, una neumoconiosis, ¿no? Por ejemplo, por silicosis, hay un síndrome, que es el síndrome de Kaplan. Síndrome de Kaplan. ¿Ok? Paciente con AR positivo, con nódulos AR positivos y con antecedente de minas, de neumoconiosis o silicosis, síndrome de Kaplan. ¿En qué zona del pulmón se localizan mayor frecuentemente? Son basales y periféricos, los nódulos reumatoideos. ¿Qué zonas de extensión? Sí, pero pueden estar en cualquier lado. Pueden estar en el pulmón, pueden estar en el corazón, en cualquier lado. Pero más frecuentes son en zonas de extensión y en cualquier zona de extensión en región olecraniana. Pero si les preguntan esto, síndrome de Kaplan. ¿Ok? Que es más frecuente en pacientes mineros, pero es rarísimo. Ya no se menciona, pero teóricamente sí es bueno saberlo. La vasculitis te da un tipo PAN, una poliarteritis nodosa cutánea, que como sabemos de vasculitis, la PAN afecta a vasos medianos y pequeños y se presenta por una que es una vasculitis leucocitoclástica. Leucocitoclástica, más una mononeuritis, más lívidos reticulares, pero no. Eso es con respecto a una PAN, que se asemeja a una PAN, pero no es una PAN, es una vasculitis de aspecto de PAN. Una poliarteritis nodosa subcutánea. Si preguntaran otro tipo de enfermedad relacionada, enfermedad, fenómeno de Raynaud, ¿ok? También se relaciona mucho a artritis reumatoide. ¿Cómo observamos en la imagen? ¿Ok? Es en un tipo de poliarteritis nodosa vamos a encontrar infiltrado mononuclear. En las pulmonares siempre tenemos que saber cardíaca es la más frecuente. Pulmonar es más frecuente, la pleuritis. La pleuritis es la más frecuente. En cardíacas, ¿cuál es la más frecuente? Pericarditis. Pericarditis. Pero ojo, es la más frecuente. No hay una neumopatía intersticial difusa. Esa es la de mal pronóstico. Mal pronóstico. Ahora si te preguntaran, y también está la fibrosis pulmonar. Si te preguntaran, ¿cuál de las dos es la que da peor pronóstico? Fibrosis pulmonar. Pero si te preguntaran, ¿cuál de estas manifestaciones pulmonares, cuál de las manifestaciones extraarticulares es la que se puede presentar como signo precoz a la enfermedad? Son las pulmonares. Extraarticulares se puede presentar como signo precoz antes de la enfermedad son las pulmonares. Pero de entre ellas, ¿cuál? Fibrosis pulmonar. Y la fibrosis pulmonar es de peor pronóstico también. Pero ¿cuál es la más frecuente? La pleuritis. Y en pericarditis es la más frecuente, la manifestación más frecuente. Ahora, otro dato, si te preguntaran, ¿cuál es la valvulopatía más relacionada a... Aquí vas a ver lo que es la insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral es la valvulopatía más frecuente relacionada a AR. Pero ¿cuál es la manifestación cardíaca más frecuente? Pericarditis. ¿Está bien? No quiero que te olvides. En las neurológicas, pues bueno, te va a causar una mononeuropatía o una polineuropatía. Y oculares tenemos la episcleritis, la escleritis y la queraconjuntivitis zika. ¿Ok? Tenemos epiescleritis y la queraconjuntivitis seca, ¿no? De todas estas, si te preguntaran
¿Cuál tiende a ser la más frecuente? La queratoconjuntivitis es la más frecuente. Pero ¿cuál es la más característica? Ahí viene la diferencia. Otro dato. ¿Cuál es la más característica? La escleritis. Pero ¿cuál es la que es mayor riesgo de ceguera? La epiescleritis. Mayor riesgo de ceguera. Ese es el dato, chicos, ¿ok? Quiero que se trascienda. La más frecuente, la más característica y la que te puede conllevar a mayor riesgo, igual que en la pulmonar. La más frecuente es pleuritis, pero casi son asintomáticos. Pero la que te da, puede dar mayor riesgo de mortalidad, la intersticial difusa o fibrosis pulmonar, que es muy diferente y no tiende a ser la más frecuente. Eso es lo que quiero que siempre recuerden. La queraconjuntivitis seca es la más frecuente, la escleritis, perdón, la queraconjuntivitis seca es la más frecuente, la escleritis es la más característica, perdón, aquí es la más característica, y la epiglottitis es la mayor emergencia porque te puede llevar a una ceguera, ¿ok? No quiero que se olviden de eso. Y recuerden que queratoconjuntivitis seca también se relaciona mucho a otra enfermedad reumatológica, que es el síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren. Nunca se olviden que AR y síndrome de Sjögren van de la mano. Van juntos, van juntos. ¿Por qué? Porque un paciente con Sjögren te va a dar, pues, te va a dar factores positivos para, te va a dar clínica de síndrome de Sjögren. Siempre están juntos, en el 30-50% van de la mano, así que por eso es importante el diagnóstico diferencial. ¿Y cuál es la clínica de síndrome de Sjögren? Pues que era conjuntivitis seca y seroftalmia, pues, ¿no? Y las bursitis, por ejemplo, aquí tenemos el famoso nódulo reumatoideo en zona de extensión, que es el olecrano. El olecrano. Muy bien. Afectar bursas, pero también te puede desarrollar un famoso quiste, el quiste de Baker. El quiste de Baker. Que si es que este quiste de Baker se rompiera, va a generar un dolor intenso. O sea, el quiste de Baker no es patognomónico de artritis, pero cuando se presenta, se puede presentar, te va a generar un dolor intenso. Un dolor intenso. ¿Ok? ¿Y cuál es su principal diagnóstico diferencial de quiste de Baker? La trombosis venosa profunda. Y no sé si ya habrán llevado cirugía cardiovascular, pero va a haber un signo, el signo de Homans, que va a ser la clínica para diferenciar si es un TBP o no es un TBP. Clínicamente, el signo de Homans, que va a ser dolor en zona de los gastronemios, por ejemplo aquí, zona dolor de los gastronemios a la dorsiflexión del pie, va a haber un dolor. Pero clínicamente, ¿cómo diferenciamos un quiste de Baker y un TBP? Con una prueba llamada de dímero D. Si es dímero D negativo, pensamos en quiste de Baker. Pero si es dímero D positivo, pensemos en una trombosis venosa profunda. ¿Y cuál es la complicación grande de trombosis venosa profunda? Un tromboembolismo pulmonar. ¿Y cuál es la clínica de un tromboembolismo pulmonar? Disnea súbita, taquicardia, hipotenso. Es súbito. ¿Ok? Entonces, el diagnóstico diferencial de un quiste de Baker es TBP, lo puede hacer mediante el signo de Homans, que es dolor en las pantorrillas, a la dorsiflexión del pie, o mediante pruebas de dímero D negativo de Baker. ¿Ok? Dímero D tiene un gran valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir? Si no está presente es que no tiene la enfermedad. Eso es muy importante. Ahora, en el diagnóstico nosotros tenemos dos escuelas o dos escalas diagnósticas, la del 87 y la del 2010. La del 87 te mencionaba que debería tener mínimo 4 o mayor de 4 igual criterio diagnóstico y era un criterio clínico de AR. Eso era con lo... Y que básicamente es muy similar al 2010, pero tiene ciertas diferencias. Por ejemplo, la rigidez matutina.
Tiene que haber rigidez matutina que al menos dure 1 hora antes de la mejoría máxima. Eso es lo que te mencionaba. Artritis de 3 o más áreas articulares. Luego tienes artritis de las articulaciones de la mano, al menos un área hinchada en la articulación de muñeca, metacarpo o interfalángica proximal, que como les mencionaba es característico pero no es frecuente, factor reumatoideo sérico y cambios radiográficos. Lo malo de esta escala es que cuando se daba ya el paciente estaba en estadios avanzados, por lo que no se consideraba. Así que la de 2010 te desglosa eso, pero por partes. Por ejemplo, afectación de articulaciones. Si ya tienes más de 10 articulaciones, como mínimo, una articulación pequeña, ya te dan 5 puntos. Y el mejor ejemplo que son las articulaciones metacarpofalángicas o interfalángicas proximales, la de la mano. Solo basta que tengas clínica en tus 2 manos o en tus 2 pies, ya tienes 5 puntos para diagnóstico de artritis reumatoide. Pero ¿qué pasa si te dan 2 a 10 articulaciones grandes? Te da un punto. ¿Por qué? Porque la artritis no tiende a afectar mucho las zonas articulaciones grandes. Como les dije al principio, son articulaciones pequeñas. Si tienes 10 articulaciones, más de 10 articulaciones afectadas, por ejemplo, manos o pies, suficiente, ya tienes 5 puntos para diagnóstico de artritis reumatoide. Análisis serológico. Reumatoideo y anti-CPP tiene 0 puntos. Si es un nivel positivo bajo, menor de 3 veces el valor normal, son 2 puntos. Y si es positivo mayor de 3 veces el valor normal, tienes 3 puntos. Reactantes de fase aguda, tenemos si son normales, 1.0 y si son anormales, 1 punto. Y duración de los síntomas, si son menos de 6 semanas, 0 puntos y mayor de 6 semanas es de 1 punto. ¿Cuándo se considera según esta escala? Cuando son mayor o igual de 6 puntos. Entonces, si tú tienes un paciente en ambas manos, ya tiene 5 puntos. Y tiene reactantes de fase aguda, ya tiene 6 puntos. Ya tiene un criterio para artritis reumatoide. Y si tiene negatividad de factor reumatoideo y anti-CPP, ya se le menciona como factor de buen pronóstico. Eso es lo que me refería cuando hablaba de buen o mal pronóstico. ¿Ok? Algo que les quería comentar sobre el factor reumatoideo es el más sensible. Vamos a hacerlo en otro ojito. El factor reumatoideo es el más sensible, pero el más específico es el anticitrulinado. Es el más específico. Este es el más sensible. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de sensibilidad y especificidad es que es más sensible, sí, pero no es muy bien específico. ¿Qué quiere decir? Que puede estar presente en otras enfermedades. Puede estar presente en Sjögren, puede estar presente en infecciones, característico endocarditis, en pacientes con hepatitis B, en otras enfermedades autoinmunes, enfermedad mixta del tejido conectivo, puede estar presente. Por eso es sensible, pero no es específico. En cambio, el CPP sí es específico. Ese es el dato. Pero ¿cuál es la diferencia? Costo. Pues no, este es mucho más barato y el CPP es muchísimo más caro. Por ese es su precio. El factor reumatoideo son anticuerpos contra la fracción constante de inmunoglobulinas. O bien puede ser G o M. La G es la más frecuente. Pero cuando quieres ver la de látex, es una prueba de látex de Waller-Rose. Waller-Rose, ¿ok? Pero más frecuente es anticuerpo contra la porción constante de inmunoglobulina G. Y el anti-CPP es el más específico, pero también es el más caro, ¿no? Eso con respecto al diagnóstico. Y según la remisión de enfermedad es importante porque tenemos, ¿cuál de estos valores es importante para ver la remisión de enfermedad? ¿Ok? Cuando hay proteína C reactiva que está disminuyendo constantemente, indica que es un buen factor pronóstico y que está respondiendo al tratamiento. Otro que tiene que hacer, en cualquier punto cronológico, el paciente debe cumplir con los siguientes requisitos. Tener menor igual de una articulación dolorosa, menor igual de una articulación hinchada, proteína C reactiva y valoración global por parte del paciente menor de 1, de una escala del 0 al 10. O cualquier punto cronológico en el que el paciente debe tener una calificación de índice simplificado de actividad de enfermedad menor de 3.3. Esto ya es para especialistas. Pero esto sería bueno para tener en cuenta para nosotros. ¿Ok? Muy bien.
Ahora, la clasificación de la capacidad funcional de la artritis tenemos 4 tipos de clases, clase 1, 2, 3 y 4. La clase 1 es completa, la 2 adecuada para actividades normales, la 3 limitada y la clase 4 incapacitados en gran parte o sea, totalmente. ¿Cuál es nuestro objetivo para dar terapéutica? Que no pase esto, de clase 3, que no pase. Bueno, porque ya que no sirve ver a un paciente que ya tiene desviación de tratamientos, o sea, va a responder, pero el daño articular ya está hecho. Eso es lo que tenemos que saber. Ese es el objetivo terapéutico. Y los diagnósticos diferenciales siempre va a ser lupus con artritis reumatoide. Pues no, la artralgia es común. Vamos a subrayar aquí. La artralgia es común en artritis reumatoide. Las simetrías están presentes en ambas, pero por ejemplo, articulaciones involucradas es el mismo orden, pero la característica que les mencionaba que estas son reductibles y esta no es no reductiva. Es común en artritis reumatoide. Erosiones muy común en artritis reumatoide, por ejemplo, rigidez matutina, los que le mencionaba, minutos del lupus, pero en artritis es horas. Artritis deformante, como yo les mencionaba, es común en AR y muy poco común en lupus. Otro tipo de líquido sinovial va a ser trasudado en lupus y es un exudado característico en AR. No los subcutáneos, característico de AR. Como mencionaba, reductible, no reductible. Cuello de cisne, que también te mencionaba lupus, reductible, no reductible. Pero lo que te van a preguntar siempre son entre osteoartritis y artritis reumatoide. Recordemos que las más afectadas, las primeras afectadas son las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales, pero más temprano es la metatarsofalágica, pero no se presenta usualmente en todos los pacientes. Y aquí tenemos la interfalángica distal y la carpo-metacarpiana. Aquí tenemos los famosos nódulos de Bouchard, que los de Bouchard ya les mencionaba, tenemos en interfalángica proximal y los de Heberden en interfalángica distal. Es muy importante eso, porque en radiografía van a ser los famosos osteofitos. No te olvides, los nódulos de Heberden presentes y con frecuencia. Una característica es que las características conjuntas es suave, cálido. En cambio acá es duro y huesudo. ¿Ok? Tierno no es la mala traducción del PDF, es caliente, tibio. En cambio acá es duro, es peor después de descansar. Es aquí la rigidez, miren, peor después de descansar. Es de origen inflamatorio. Pero aquí la rigidez es peor después del esfuerzo. ¿Por qué? Porque eso es mecánico. Y otro dato, la osteoartritis es una rigidez nocturna, en cambio que es una rigidez matutina. Factor reumatoideo positivo, anti-CPP positivo, ese factor de reactante de fase aguda elevados, y acá básicamente todo negativo, artritis y artritis reumatoide, no te olvides. Y en el tratamiento, yo mencionaba anteriormente cuando hablamos de tratamiento de inducción y de mantenimiento. De inducción es cuando das a altas dosis para remitir la clínica y el mantenimiento a dosis controladas para mejorar. Nosotros tenemos si es una enfermedad activa, o sea, si es una crisis o si es una enfermedad ya establecida, ¿ok? Este algoritmo que está, que es inicio de actividad bajo, moderado o alto. ¿Tiene factores de mal pronóstico? No tiene factores de mal pronóstico, por lo que se le da los famosos FARME. Básicamente, los FARME se mencionan sulfasalacina y todo eso. ¿Ok? Se menciona los famosos FARME. Pero si tiene mal pronóstico, se da combinación de FARME más metrotexate. Pero no te olvides que el metrotexate tiene una característica. El metrotexate es de depósito. ¿Ok? Y si no mejora en 6 meses con tratamiento de metrotexate, tienes que cambiar el tratamiento. Y recuerda, metrotexate y anemia, porque la causa más frecuente que da metrotexate que es anemia megaloblástica por trampa de folato. Te da hepatitis porque es muy hepatotóxico y te puede causar fibrosis pulmonar. Te preguntaron, ¿cuál es la neoplasia más relacionada a metrotexate? Y es rarísima, es el esófago de Barré. ¿Ok? Un datito que te puede servir. ¿Y qué pasa si tiene índice de actividad alto?
con criterio de mal pronóstico. Das anti-TNF, ¿ok? Con methotrexate en combinación con cicloroquina, ¿ok? Esas escalas de tratamiento va a variar mucho según la escuela, pero aquí se les dejo el algoritmo. Pero lo que sí nos importa saber a nosotros, cuáles son los fármacos. Por ejemplo, los anti-TNF, ¿cuál es su nombre? ¿Qué, qué fármacos anti-TNF conocemos? El Etanercept y el Infliximab. Etanercept y el Infliximab. Infliximab. Ahora, te mencionan también cuál es el fármaco anti-CD20. Rituximab. CD20, Rituximab. La hidroxicloroquina, como nosotros sabemos, es un antipalúdico que tiene, ¿cuál es su mecanismo de acción de la hidroxicloroquina? Se menciona que la hidroxicloroquina, ¿dónde está? Aquí está. Inhibe la expansión clonal de interleuquina 2. Inhibe la expansión clonal. Eso es lo que se menciona. Pero si te preguntan, me mencionan casi mucho en artritis reumatoide. Preguntaron, ¿cuál es de sería de elección? La famosa aspirina, pues, ¿no? Ácido acetilsalicílico tiene muy buena respuesta cuando son casos leves. Este es un algoritmo que puede variar y también tenemos hidroxicloroquina, metotrexate, que ya les mencionaba que es de depósito y que debemos tener mucho cuidado con fibrosis pulmonar, hepatotoxicidad, anemia megaloblástica y el esófago de variar muy raro, rarísimo, pero se puede manifestar. Y si se preguntaran aquí dónde está, bueno, anti-interleuquina 1 es un fármaco que, como yo le mencionaba, ¿cuáles son las dietas terapéuticas? Interleuquina 1, la 6 y el factor de necrosis tumoral. Anti-interleuquina 1 hay un fármaco, un anticuerpo, que lo que es la anakinra. Ana. Con esto hemos terminado lo que es artritis reumatoide. Les quería comentar que yo estoy haciendo un sorteo de un compendio que vengo trabajando hace 2 años de toda la carrera de medicina sobre apuntes de medicina y que lo estoy sorteando. Solamente va a haber un ganador. Y bueno, chicos, si es que les interesa participar, mis redes sociales me pueden encontrar como Dr. Juan Casu-11 y es un compendio que sé que les va a servir bastante. Y bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias, doctor. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ahí dejo mis redes sociales, chicos, y bueno, los veo el otro viernes. No sé si tienen alguna duda o todo está claro.